Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el equipo 1 y en esta ocasión les vamos a exponer nuestro trabajo de integración acerca de la tiroiditis de Hashimoto. Iniciemos con la presentación del paciente. Tenemos un paciente femenino de 23 años de edad que labora como secretaria en un corporativo con antecedentes heredofamiliares de hipertiroidismo por parte de la abuela materna, finada, y una tía de la parte materna igualmente diagnosticada con hipotiroidismo por tiroiditis de Hashimoto. La paciente en su adolescencia solía presentar constantes infecciones a nivel de vías respiratorias altas y sistema urogenital. Padece de escoliosis recidivante a traumatismo por accidente automovilístico por el cual se le recetaron corticoides, en este caso Ardorson, como tratamiento inicial, el cual fue retirado por generar un síndrome de Cushing. Fue diagnosticada con tiroiditis de Hashimoto a los 23 años. El cuadro clínico inicial era ronquera, letargia, piel fina, fría, con sequedad, caída del cabello por mechones, principalmente cuando se cepillaba el cabello y cuando se lo lavaba, asimismo como infecciones recurrentes, principalmente de origen bacteriano, como lo que era la faringoamigdalitis de origen bacteriano o la cistitis. El cuadro clínico también incluía un síndrome de Cushing, que este fue relacionado a los corticoides que le fueron recetados por el accidente automovilístico. Su evolución a sus 23 años concluyó en una obesidad mórbida con mixedema rostral y de miembros inferiores. Presentaba un bocio multinodular irregular y asimétrico, con acanthosis nigricans. La ronquera continuaba, era matutina y generaba una afonía y también presentaba disnea. Era sedente conforme pasaba el día. Las infecciones recurrentes en vías respiratorias altas y urinarias continuaron. Asimismo, se presentó una fibromialgia y además la paciente presentó signos de patología cardíaca con hipotensión diastólica y edema pericárdico visto en una radiografía de tórax. A los laboratorios, en el perfil tiroideo presentó una TSH de concentración de 5.13 miliunidades sobre litro, una T4 de 25 nanomoles sobre litro, positividad a antígenos TPO y antígenos TR. En la gammagrafía que se le fue realizada, poseía una imagen difusa con hipofunción tiroidea. En el momento actual, a sus 43 años, no posee ningún signo ni síntoma, su peso ha sido controlado y ha llevado un tratamiento integral, el cual tiene como medicamento principal un tratamiento sustitutivo con levotiroxina, y recientemente fue remitida para cirugía bariátrica para compensar las alteraciones del peso. La tiroiditis de Hashimoto es la tiroiditis autoinmune que más frecuentemente causa hipotiroidismo. Existen muchos factores de riesgo involucrados con el desarrollo de la enfermedad. Primero tenemos el sexo. Como ya sabemos, existe una relación hormonosexual y genética relacionadas al cromosoma X. Asimismo, existen factores de predisposición familiar como la enfermedad de hipotiroidismo tanto en la abuela como en su tía y predisposición genética. En recientes estudios se ha asociado los genes HLA1, TSHR y CTLA4 respecto a la predisposición de esta enfermedad. Otro antecedente de importancia es su ocupación, dado que refería su trabajo como estresante. Aunado esto con su tratamiento con corticoides debido al accidente automovilístico, generaron una inmunodeficiencia de tipo hormonal, que al momento de retirarse del tratamiento, generó una hiperreactividad autoinmune refractaria. Una glándula de secreción interna que juega un importante papel en el desarrollo embrionario y el crecimiento del sistema nervioso central, además de su importancia en la regulación del metabolismo. Estas acciones se llevan a cabo mediante la producción de sus hormonas T3 y T4. Las enfermedades tiroideas autoinmunitarias, enfermedad de Graves y la de tiroiditis de Hashimoto afectan del 2 al 4% de las mujeres, al 1% en varones.
Ambas se caracterizan por la infiltración de la glándula tiroides por linfocitos T y B reactivos a antígenos tiroideos y a su vez por la producción de anticuerpos antitiroideos que de acuerdo con el tipo de enfermedad desarrollan la enfermedad de Graves, que es la de hipertiroidismo, o la tiroiditis de Hashimoto, que en este caso es la hipotiroidismo que presenta nuestra paciente. Al existir una disminución de los niveles circulantes de hormonas tiroides de cualquier etiología, los niveles de la hormona tirotropa TSH procedentes de la hipófisis se incrementan y provocan esta hipertrofia e hiperplasia de las células foliculares, que dan lugar al aumento del volumen de la glándula, denominándolo el bóceo. Como tal, podemos definir el bóceo como cualquier aumento del tamaño de la glándula tiroides que afecta al 10% de la población en adultos y al 20% en niños. También la tiroxicosis o enfermedad de Graves puede generar este bóceo y de hecho lo genera más del 90% de los casos, pero en la tiroiditis de Hashimoto se va a presentar, no precisamente en todos los casos, se presenta de un 70 a un 80% de los casos. Ahora bien, para poder adentrarnos un poquito mejor en la fisiopatología, hay que entender que en los genes del complejo mayor de histocompatibilidad o los CMH en el cromosoma precisamente el 6p21, tanto los de la clase 1 que son el A, B y C como los de la clase 2 que es DQ, DR y DP juegan un papel fundamental en el reconocimiento de antígenos por los linfocitos T y se han asociado desde ese tiempo con esta tiroiditis autoinmune y tiene una correlación aún más arraigada con las regiones DR3, DR4 y DR5. ¿Qué pasa? La pérdida de tolerancia inmunológica hacia la tiroides puede producirse partiendo de una agresión inflamatoria inespecífica que libere antígenos tiroideos. Cuando fallan los mecanismos de selección centrales, en este caso del timo, o los periféricos por la hipófisis, que eliminan a los linfocitos autorreactivos y la actividad inhibitoria de las células T reguladoras no es suficiente, se produce la lesión autoinmune del órgano diana, que en este caso es la tiroides. Los linfocitos TCD4 inician la cadena de eventos como se muestra en el esquema, liberando interferones gamma, interleucina 2 e interferones beta, que inducen la expresión de antígenos CMH de clase 2 en los tirocitos y la proliferación de células T autoreactivas. La tiroides es infiltrada por células TCD4, TCD8, células B y plasmáticas, así como por macrófagos y células dendríticas. Las células plasmáticas, como se muestra también en el esquema en la parte derecha, son las que producirán anticuerpos contra los antígenos glandulares, en este caso la tiroglobulina y la tiroperoxidasa, además de una alteración en el receptor de TSH, mientras que los linfocitos T citotóxicos provocarán la apoptosis del tirocito. Entre los anticuerpos contra antígenos tiroideos son la antiperoxidasa y la antitiroglobulina, los que formarán los inmunocomplejos que se depositarán en la membrana basal de los folículos de los tirocitos. La célula folicular tiroidea responde a esta agresión liberando citocinas de efecto proinflamatorio que activan a los linfocitos. Los anticuerpos participarán también en la agresión citocina celular mediada por anticuerpos e influyen en la actividad glandular. Ahora bien, ¿cómo se genera este proceso proinflamatorio? La inmunidad innata no es un espectador pasivo en el proceso autoinmune que se está generando. Por el contrario, contribuye a través de citocinas que generan inflamación local e interfieren con la función glandular. Tanto interferones alfa como interferones beta inhiben la incorporación de yodo a las hormonas tiroideas y bloquean la expresión del cotransportador de sodio y de tiroglobulina y tiroperoxidasa. Además, las citocinas reclutan células inmunes hacia la tiroides, tanto T linfocitos como células natural killer inductoras de la apoptosis del tirocito. Observando este proceso de la formación del hipotiroidismo y consecuentemente del bóceo, se tiene una etapa asintomática donde los niveles de TSH, T3 y T4 se mantienen en niveles normales a pesar de la presencia de los anticuerpos antiperoxidasa, pero conforme pasa el tiempo los niveles de TSH se ven afectados y aumentan y por lo mismo los T3 y T4 se ven disminuidos. De igual manera es muy importante destacar que en la tiroiditis linfocitaria crónica se presentan infecciones recurrentes. Esto porque los linfocitos TCD8 cumplen un papel central en la defensa inmunitaria, en particular contra células infectadas por virus y bacterias. Entonces lo que pasa es que estos linfocitos T se concentran en la región tiroidea, además de los otros demás linfocitos que se encuentran ahorita
alterados y localizados en la región tiroidea. Entonces, a nivel circulatorio o nivel sistémico se encuentran disminuidos y por tanto genera estar más propenso a infecciones recurrentes, principalmente de virus y bacterias. También es importante identificar las características físicas del bocio. Este tiene dimensiones variables. En la mayor parte de los casos es pequeño, de una consistencia blanda. En ocasiones alcanza grandes dimensiones e incluso puede producir datos de compresión a estructuras vecinas. Y por lo general es difuso, además de que es uni o multinodular y tiende a ser indoloro. En el caso de nuestra paciente, refiere a un bocio multinodular, irregular y asimétrico. Vamos a pasar a hablar a los elementos inmunológicos influyentes. Estos elementos podemos hablar de las vías de PD1 y PDL1 que van a influir en menor grado y más bioquímicamente con biomoléculas en la enfermedad de tiroiditis de Hashimoto. Vamos a encontrar, por ejemplo, la vía PD1-PDL1, que son las moléculas de muerte programada 1 y sus ligandos. Estos son importantes en el control de la activación de las células T. Su mecanismo básicamente se basa en el que sucede con células cancerosas. Este mecanismo se refiere a unirse el PDL1 con el PD1 y así frenar a las células T, lo cual va a evitar que estas ataquen a las células cancerosas. En el caso de tiroiditis de Hashimoto se va a activar, pero no hasta el punto de inhibir la progresión, solamente en menor grado, aunque está presente. Esto podría ser un enfoque de tratamiento para esta enfermedad. Por ejemplo, en las células cancerosas se realiza con anticuerpos anti-PD1. Con anticuerpos monoclonales se realiza la intervención de esta vía, inhibiendo la unión de PDL1 con PD1. Así van a eliminar el freno aplicado por las células cancerosas y las células T van a poder reactivarse y atacar el cáncer. Esto es uno de los aspectos más brillantes de este tipo de tratamientos. Obviamente en el caso de la enfermedad autoinmune va a ser diferente, pero es uno de los aspectos importantes y a discutir de esta vía y que va a influir quizá en unos posibles años para algún tratamiento más efectivo a través de esta. Y de igual forma, para evitar el daño que genera esta activación de esta vía, ya que sí juega un papel importante, a pesar de que sea a nivel de biomoléculas. Vamos a pasar a hablar del papel que manejan citocinas biomolecularmente con la enfermedad. Por ejemplo, hablando del interferón gamma y el factor de necrosis tumoral alfa, estas van a estimular a células como CD4B, CD8B, así como células diana, como los tirocitos, para que sinteticen y liberen CXL10, uno de los ligandos que van a ayudar a generar la inflamación y a adherir las citoquinas dependientes de interferón gamma. Estas se van a encontrar en diferentes células inmunes, por ejemplo los linfocitos T, TH1, TH3, CD8, natural killer y demás. La presencia de esto va a ser muy importante, ya que puede haber presencia simultánea, por ejemplo, de CD95, CD178 en tirocitos, lo cual puede provocar de la misma manera autoagresión directa de las células foliculares entre sí y no mediadas por linfocitos T, cosa que está mediada por las citocinas que acabamos de mencionar. Y esto, por ejemplo, se le llama el suicidio, fratricidio de los tirocitos. Por lo tanto, pues podríamos hablar que estos marcadores de citocinas van a hablar de inflamación en la tiroides con características más agresivas. La presencia de estos van a causar la destrucción de la tiroides de manera más eficaz y mediada por estas células y van a causar de la misma manera el hipotiroidismo. Así también vamos a encontrar ese efecto y es lo que va a causar los síntomas de la inflamación, por ejemplo. Es así como podemos llegar a uno de los aspectos un poco más discutibles y menos frecuentes en la tiroiditis de Hashimoto. En este caso vamos a encontrar que en los receptores de TSH localizados en la tiroides, estos pueden ser blancos de ataques de anticuerpos que reciben el nombre de anticuerpos antirreceptores de TSH o TRAF.
Estos solamente se presentan en un 20% de los pacientes con Hashimoto, realmente no es muy frecuente. Y de la misma manera es más relacionable con la enfermedad de Graves-Basedow, pero en este caso también va a causar en la tiroiditis de Hashimoto un hipotiroidismo, cosa contraria que es la enfermedad de Graves-Basedow. Por tanto, el TRAF va a conectarse con los receptores de TSH y bloquearlos. Así impide que la TSH actúe en la tiroides, generando así un estado de hipotiroidismo. Por tanto, este es un aspecto que va a influir quizá en una fracción muy pequeña del sistema, pero que va a afectar de todos modos para que genere síntomas en esta enfermedad y pues realmente genere como tal la enfermedad. Estos son los elementos inmunológicos influyentes que vamos a poder encontrar con relación con el sistema inmune y la enfermedad de tiroiditis de Hashimoto.